Bolivia por día, 12 personas mueren, esto a consecuencia del consumo del tabaco. Sí, como lo he escuchado, y es que hay personas que son consumidores activos y también los pasivos. Hoy vamos a hablar acerca de este tema porque ya tengo acá en mis manos y quiero mostrarles el proyecto de ley Prevención del consumo y control a los productores de tabaco. Y vamos a ver la documentación precisamente que tenemos, porque ya ha sido tratada en la Cámara de Diputados, una comisión que primero la ha aprobado, posteriormente ya el tratamiento en grande y que ha sido también aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados. Estamos el día de hoy con la diputada Alicia Canqui, con quien vamos a ampliar esta información y vamos a conocer de algunas sanciones que establece también este nuevo proyecto de ley, porque recordemos que antes, diputada, teníamos tan solo un decreto que no sancionaba el consumo del tabaco, ¿no es cierto? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Vani. Sí, efectivamente, antes teníamos un decreto supremo, lo cual no tenía las sanciones y además de eso uno podía fumar libremente en cualquier lugar, no había las prohibiciones, los lugares establecidos donde podían ellos fumar. Ahora, ¿qué es lo que se está proponiendo con esta ley? Primero, elevar al rango de ley, ¿no es cierto?, para que tengamos las sanciones y todo lo que merita. Efectivamente, el decreto supremo que teníamos, como no establecía aquellos que les acabo de mencionar, esto se ha elevado a rango de ley. Y además de eso también esto se ha analizado en el equipo técnico de trabajo que se ha realizado en 6 sesiones dentro de la Comisión de Educación y Salud, a la cabeza del diputado Franklin Flores. Esto se ha coordinado con el Ejecutivo bastante, 6 sesiones. Y en las 6 sesiones se ha visto las atribuciones que les corresponde a cada ministerio, ha ido aportando con ciertos elementos que conforme a lo que es al alcance y a la atribución que ellos tienen como ministerio y a la incidencia de participación que van a tener cuando una vez que esta ley se pueda implementar. Entonces, conforme a aquello, por ejemplo, en el caso yo le voy a mencionar, Vani, han participado el Ministerio de Salud, Ministerio de la Cabeza, y Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Ministerio también de Medio Ambiente, Ministerio de Economía, Autonomía, Ministerio de Justicia, y también debo decir que ha habido bastante la participación de los ministerios, los técnicos sobre todo, porque ellos conocen en realidad cómo va a ser la aplicación, va a ser de esta ley, ¿no? Y además de eso también la participación de ellos como ministerio, cuál va a ser el alcance, cómo ellos van a poder actuar cuando una vez que la ley se pueda aplicar, se aplique, entonces ellos tienen que operativizar aquello. ¿Qué dice de las sanciones este proyecto de ley? Bueno, dentro de lo que es la ley, le voy a decir, tiene 8 capítulos, 29 artículos, lo cual esta semana se ha aprobado en grande por unanimidad dentro de la Cámara de Diputados, y posteriormente esto se va a hacer al detalle, todavía falta, y por artículos seguramente van a analizar los diputados. Yo estoy en una semana regional y no voy a poder estar seguramente, pero sí voy a hacer el seguimiento como corresponde. Y dentro de lo que es la ley tiene las siguientes bondades, ¿no? Uno es ambiente 100% libre de tabaco, advertencia sanitaria, también prohibición a la promoción y patrocinio, publicidad, señal engañosa, prohibición de comercialización, coordinación y responsabilidad, abandono y tratamiento de la dependencia al tabaco de aquellos que tienen adicción, educación, prevención, capacitación y concientización a la población. Esos son los artículos que se va a tratar, además de lo que tiene dentro de lo que es el proyecto de ley. Con el tema de las sanciones, hay sanciones graves, leves, muy graves. Por ejemplo, antes no se sancionaba si una persona fumaba alrededor tuyo, si es que tú no fumabas, igual te contaminaba, ¿no? Sí. En efecto, debemos decir que también los fumadores pasivos y entre activos son 12 al día mueren en Bolivia, y de los 12 3 son fumadores pasivos y 9 son fumadores activos que mueren al día. Son estadísticas alarmantes que nos han llamado la atención. Esto nos han brindado tanto Ministerio de Salud, también por un equipo de técnicos que han trabajado de la UNSA, de la Facultad de Medicina, y también, debo decir, también la Organización Panamericana de la Salud, que trabaja bastante con los institutos oncológicos. Son datos bastante alarmantes. La Organización Mundial de la Salud también. Estos datos hemos recogido de estas instituciones, porque para poder elaborar un proyecto de ley tiene que tener todo el sustento técnico, jurídico, datos estadísticos, todo aquello, para que nos podamos proponer, ¿no? Ahora, de las sanciones económicas, me imagino que cuando ya entra en reglamentación esta norma, ¿serán los gobiernos municipales, tuición de ellos, por ejemplo, establecerlas, o cómo se va a trabajar?
En efecto, sí, los gobiernos municipales son los que van a hacer la reglamentación y además la aplicación. Ellos a nivel departamental, a nivel municipal, seguramente ellos van a diseñar conforme a la ley en coordinación con el Ministerio de Salud la aplicabilidad de esta ley una vez aprobado. En algún momento se habló incluso de subir el costo del cigarrillo, por ejemplo, del tabaco. En la norma no se puede establecer aquello, pero sí en la reglamentación ¿es factible o no? Efectivamente, en la ley no se puede poner los precios, los costos, montos, eso lo van a hacer en la reglamentación. En la reglamentación aquello se va a trabajar, también como se ha trabajado el equipo técnico en la elaboración de la ley, el ajuste, sobre todo en la ley, también de la misma manera se va a trabajar en la reglamentación, en coordinación con el Ejecutivo, con los ministerios que corresponden. Por tanto, esta ley todavía en este momento está en la fase de una ley general todavía. Una vez que se apruebe, va a ser ya como corresponda, una reglamentación. ¿Cuándo la tratan en detalle? Eso todavía esta semana o tal posiblemente en el transcurso de la semana, pero lo van a hacer, ya lo van a agendar, pero ya lo han aprobado en grande, ya por unanimidad. Todos, ¿no? Los diputados han apoyado y claro, es importante porque necesitamos sanciones para aquellas personas que fuman y que contaminan a otros, estos a las personas pasivas, que no tienen la culpa de este vicio y que lamentablemente mueren también en nuestro país. Gracias, diputada, por su visita. Vamos a estar muy pendientes de este proyecto de ley. Vani, gracias. Más bien, simplemente decir que este proyecto de ley también va a tener impacto sanitario, impacto económico, impacto social, porque es muy importante tomar previsión de aquellas instancias, también la parte económica, la parte social, porque sí, eso es lo que más doloroso trae, sobre todo problemas sensibles, además de eso son bastante vulnerables, sobre todo que es cuando faltamos lo que son los derechos humanos a un libre, sin el humo del tabaco. Cierto, es verdad, es importante. Muchas gracias nuevamente. Tenemos más en el día.